Si tiene más de 60 años y sufre de dolores de ciática que reaparecen sin importar cuántos ejercicios de estiramiento realice, es posible que el problema no sea su disco en absoluto. Podría tratarse de una simple deficiencia de minerales, que está debilitando sus tejidos conectivos y causando daño a sus nervios. Hoy revelaré la conexión entre la ciática y la deficiencia de un nutriente específico, que la mayoría de los médicos rara vez revisan. La información que recibirá en los próximos minutos podría brindarle un alivio duradero, en lugar de solo soluciones temporales. Antes de profundizar en el tema, me encantaría saber desde dónde nos sintoniza hoy y qué edad tiene. Por favor, deje su ubicación y su edad en la sección de comentarios a continuación. Esto ayudará al canal a seguir creando contenido que le sea verdaderamente útil. Permítame comenzar explicando qué es realmente la ciática. La ciática es un problema con el nervio ciático, que es el nervio más largo y grande de su cuerpo. Si observa el ancho de su pulgar, ese suele ser el ancho de ese nervio por donde sale de la parte baja de la espalda y el sacro. Hay 5 raíces nerviosas que forman este único nervio ciático. Y cuando tenemos un problema con ese nervio, eso se llama ciática. Ahora bien, puede encontrar estiramientos maravillosos que ayudan con la ciática de forma temporal, y recomiendo absolutamente hacerlos. Pero el problema es lo que sucede más tarde en el día o al día siguiente cuando el dolor regresa. Hoy vamos a hablar sobre lo que podemos hacer para corregir realmente este problema desde la raíz. Esto es lo que sabemos sobre la ciática. Alrededor del 90% de las veces involucra al disco. El disco tiene una capa externa y una capa interna. El interior es como una dona rellena de jalea. Cuando la parte externa de ese disco se debilita, parte de ese gel puede exprimirse y ejercer presión sobre las raíces nerviosas que componen el nervio ciático. Entonces siente dolor ya sea en el glúteo, o que viaja por la parte posterior de la pierna hasta el pie, o la parte externa de la pierna. A veces no es solo un dolor intenso. Podría ser entumecimiento, ardor, o una sensación molesta profunda e irritante. Ahora aquí es donde esto se pone interesante. Encontré una condición que me fascinó porque no había oído hablar de ella antes, y cambió por completo mi forma de pensar sobre la ciática. La condición se llama mieloneuropatía. Se deletrea M-I-E-L o mielo, que significa la médula de su columna vertebral compuesta por nervios que suben y bajan por la columna. Neuropatía significa algún tipo de daño en los nervios. Así que la mieloneuropatía es una combinación de un problema en la columna vertebral y los nervios periféricos que salen de ella. Esta condición causa todo tipo de problemas nerviosos, incluyendo ardor, punzadas, entumecimiento, dolor severo, e incluso debilidad en los músculos, porque estos nervios se conectan con los músculos. Pero esto es lo que realmente llamó mi atención. La mieloneuropatía es causada con mayor frecuencia por una deficiencia de cobre. También puede ser causada por una deficiencia de vitamina E o folato, pero la mayoría de las veces es por deficiencia de cobre. Así que comencé a investigar el cobre en relación con el nervio ciático y encontré información absolutamente fascinante que podría cambiar todo sobre cómo tratamos la ciática. En primer lugar, hay todo tipo de terapias que usan cobre para la inflamación y el dolor. Pulseras de cobre, parches de cobre, cremas de cobre, e incluso fajas que se envuelven alrededor del área superior de la cadera, cubriendo el origen del nervio ciático, que están entrelazadas con cobre. Muchas personas están reportando resultados sorprendentes con estos productos a base de cobre. No sabemos exactamente por qué el cobre ayuda con el dolor y la inflamación cuando se aplica tópicamente. Potencialmente, algo podría absorberse a través de la piel. Pero el cobre también es un metal muy conductor. Así que tal vez haga algo con los campos eléctricos que están desequilibrados en el área de dolor. No hay mucha investigación al respecto, pero eso no significa que no funcione. La cantidad de personas que reportan un gran alivio con los productos de cobre es bastante grande. Y estoy hablando de personas escépticas. No voy a esperar a que los estudios demuestren que podría funcionar porque es una opción de muy bajo riesgo, no tóxica, y relativamente económica que cualquiera puede probar. Incluso en la época del Antiguo Egipto,
utilizaban pulseras y joyas de cobre para el dolor, la inflamación y la artritis. Curiosamente, la Fundación de la Artritis afirma que no hay validez en el uso de pulseras magnéticas o de cobre. Pero como he aprendido a lo largo de los años, cuando ciertas organizaciones dicen que no se haga algo, a menudo, funciona muy bien simplemente por quién financia a estas organizaciones. Ahora bien, eso es usar el cobre externamente. Pero ¿qué pasa con la deficiencia de cobre a nivel interno? ¿Qué tiene eso que ver con la ciática? Tiene que ver mucho. El cobre participa en bastantes enzimas diferentes en su cuerpo. Una de las enzimas más importantes utiliza el cobre como un cofactor esencial para la formación de colágeno y tejido conectivo. ¿Y adivine que su disco está hecho de colágeno? Alrededor del 75% de la parte externa de ese disco está hecha de colágeno. Así que si tiene deficiencia de cobre y por lo tanto deficiencia de colágeno, puede tener una debilidad dentro del propio disco. Esa debilidad hace que el disco sea más propenso a abultarse o herniarse y presionar el nervio ciático. El cobre también se utiliza en enzimas que involucran a los nervios, el sistema nervioso, la transmisión nerviosa e incluso la mielina, que es la capa protectora alrededor de los nervios. Muchas cosas empiezan a tener sentido cuando se analiza una deficiencia de cobre y los problemas ciáticos. Otras personas también desarrollan el síndrome del túnel carpiano cuando tienen una deficiencia de cobre. Por lo tanto, el cobre es esencial para el colágeno y el tejido conectivo. He hecho videos sobre el colágeno antes hablando de lo importante que es la vitamina C en la producción de colágeno. Pero si observa la naturaleza, el cobre es parte de ese complejo de vitamina C. Trabajan juntos. Tenemos cobre para el colágeno y el tejido conectivo. También tenemos cobre para el sistema nervioso. Ciertas partes de su cerebro tienen niveles muy altos de cobre, especialmente las áreas relacionadas con la dopamina. Es por esto que generalmente hay una deficiencia de cobre en personas con la enfermedad de Parkinson, la cual involucra a la dopamina. La dopamina es fundamental para la conexión neuromuscular. El cobre también participa en la producción de energía, ayuda a dormir. Produce melanina que previene la aparición de canas en el cabello, forma glóbulos rojos, fortalece los huesos y actúa como antioxidante. Como puede ver, el cobre hace mucho en su cuerpo. Entonces, ¿cómo podría alguien tener deficiencia de cobre? Hay muchas razones. En primer lugar, no obtener suficiente cobre en la dieta. El cobre es muy abundante en los mariscos y en las carnes de órganos, que son dos alimentos que la mayoría de las personas no consumen con regularidad. Los atletas suelen tener niveles bajos de cobre porque el ejercicio físico aumenta la demanda de cobre, especialmente a grandes altitudes, ya que eso ejerce presión sobre los glóbulos rojos. Si un atleta entrena intensamente y no se alimenta bien, puede desarrollar una deficiencia de cobre y terminar con debilidad en el tejido conectivo, colágeno, tendones, ligamentos, músculos y discos. Tomar mucho zinc sin el mineral opuesto. El cobre puede crear una deficiencia de cobre. Tomar mucho hierro puede agotar el cobre. Los productos de harina enriquecida como los panes y la pasta pueden agotar el cobre. El flúor del agua del grifo definitivamente agota el cobre. Demasiada vitamina C, principalmente en forma de suplementos de ácido ascórbico, puede agotar el cobre. Si alguien toma 2, 3 o 4 gramos de ácido ascórbico al día, eso va a agotar el cobre. Sudar mucho puede agotar el cobre porque se expulsa a través del sudor. Tomar demasiado el sol puede agotar el cobre debido a la conexión con la producción de melanina. El estrés y los niveles altos de cortisol agotan el cobre. Incluso tomar demasiado potasio sin oligominerales como el cobre puede empeorar la deficiencia. El agua destilada crea una deficiencia de todos los minerales, incluido el cobre, a menos que se vuelvan a agregar. Los altos niveles de niacina pueden agotar el cobre hasta cierto punto. La cirugía de bypass gástrico tiende a crear deficiencias de cobre y otros oligominerales. Comer demasiada azúcar, beber demasiado café o alcohol y consumir edulcorantes artificiales como el aspartamo pueden agotar el cobre. Pero creo que hay una cosa adicional que es muy importante. Las personas que tienen ciática también pueden tener un problema genético con la absorción de cobre
lo que crea una deficiencia a pesar de que estén consumiendo cantidades normales. Esto está relacionado con los polimorfismos del ADN, que son mutaciones o errores en los genes que pueden dejarle deficiente en ciertos nutrientes. Encontré 2 genes diferentes que si tiene problemas con ellos, lo más probable es que tenga una deficiencia de cobre. Los estudios asocian esto con un mayor riesgo de desarrollar el síndrome del túnel carpiano y fracturas por compresión, porque el cobre participa en la formación ósea, ya que parte de su hueso está hecho de colágeno. Todo esto es muy interesante, pero ¿qué puede hacer al respecto? Tiene 3 opciones prácticas. La opción número 1 es probar una faja o soporte de cobre. Haga una búsqueda en línea para encontrar fajas de cobre diseñadas para la ciática. Estas parecen dar soporte a la cadera, pero se envuelven alrededor del área justo por donde sale el nervio ciático en la parte superior del muslo y están forradas con cobre. Esto podría brindarle un alivio temporal. También hay parches de cobre y cremas de cobre disponibles que muchas personas encuentran útiles. La opción número 2 es asegurarse de obtener suficiente cobre a través de los alimentos. Los alimentos con mayor contenido de cobre son el hígado de res o cualquier hígado, las ostras, los mariscos, el chocolate amargo sin azúcar, los anacardos y la carne de res alimentada con pasto. Estas son las mejores fuentes naturales para aumentar su consumo de cobre mediante la dieta. La opción número 3 es la suplementación con cobre. Esto es importante porque realmente puede corregir la deficiencia. Y si por casualidad tiene una debilidad genética que afecta la absorción de cobre, va a necesitar más que solo la cantidad mínima indispensable. Esto es lo que recomiendo. Comience con 2 miligramos de cobre al día y aumente lentamente durante un periodo de un mes hasta 20 miligramos. Aumente gradualmente cada varios días tomando un poco más hasta llegar a los 20 miligramos. Es posible que necesite estas cantidades más altas para lograr el cambio necesario y que su disco comience a sanar y su sistema nervioso comience a repararse por sí mismo. Después de un mes a 20 miligramos, puede experimentar reduciendo la dosis y ver cómo se siente. Si le va bien, manténgase en una cantidad menor. Si los síntomas empeoran, tome un poco más. Durante un periodo de tal vez 3 o 4 meses, intente disminuir la dosis a unos 2 miligramos al día y vea si eso es todo lo que necesita como mantenimiento. El punto es darle a su cuerpo suficiente cobre para reconstruir el colágeno en su disco y reparar el daño nervioso. Luego, encuentre la dosis de mantenimiento que lo mantenga sintiéndose bien. Ahora quiero ser clara sobre algo importante. Esta conexión con el cobre no invalida la necesidad de hacer estiramientos para la ciática. Aún debe hacer estiramientos para aliviar la presión inmediata y mantener la flexibilidad. Pero si no aborda la deficiencia de cobre subyacente, solo estará tratando los síntomas temporalmente en lugar de solucionar la causa raíz. Los estiramientos le brindan alivio hoy. El cobre le brinda curación para el mañana y evita que el dolor regrese. Permítame explicarle por qué esto es tan importante para las personas mayores de 60 años. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para absorber nutrientes disminuye. Nuestro sistema digestivo produce menos ácido estomacal, que es necesario para absorber minerales como el cobre. Muchas personas mayores toman medicamentos que interfieren aún más con la absorción de minerales. También es más probable que nos hayamos quedado sin reservas debido a décadas de estrés, mala alimentación o uso de medicamentos. Y es más probable que tengamos degeneración del disco relacionada con la edad, lo que hace que la deficiencia de cobre sea aún más problemática porque necesitamos ese cobre para mantener el colágeno que nos quede en esos discos. Piénselo de esta manera. Si su disco es como una llanta y la capa externa se está debilitando porque no tiene suficiente colágeno, ninguna cantidad de estiramiento va a arreglar esa llanta. Necesita reconstruir la estructura. El cobre hace eso al apoyar la producción de colágeno. Al mismo tiempo, si sus nervios están dañados por la deficiencia de cobre, van a ser más sensibles y más propensos a enviar señales de dolor incluso por una compresión menor. El cobre ayuda a reparar ese daño nervioso y a fortalecer la capa de mielina que protege sus nervios. Es por esto que estoy tan entusiasmada con esta conexión.
No se trata solo de un alivio temporal del dolor. Se trata de curar realmente el problema subyacente. He visto pacientes que han sufrido de ciática durante años, probando cada estiramiento, cada terapia, cada medicamento, y nada les dio un alivio duradero. Luego abordaron su deficiencia de cobre, y en cuestión de semanas o meses, su ciática mejoró drásticamente o desapareció por completo. Sus discos finalmente estaban obteniendo los componentes básicos que necesitaban para repararse a sí mismos. Una cosa más que quiero mencionar. Si decide suplementarse con cobre, asegúrese de obtener también cantidades adecuadas de otros minerales, especialmente zinc, porque estos minerales deben estar en equilibrio. Un suplemento multimineral de buena calidad puede ayudar. O puede tomar cobre y zinc juntos en las proporciones correctas. Generalmente la proporción debe ser de aproximadamente una parte de cobre por 10 partes de zinc para el mantenimiento. Pero cuando está corrigiendo una deficiencia, es posible que necesite más cobre temporalmente, como señalé. Además, preste atención a cómo se siente a medida que aumenta el cobre. Algunas personas pueden experimentar malestares digestivos menores si toman demasiado rápido. Por eso recomiendo el aumento gradual. Si experimenta algún síntoma inusual, reduzca la dosis y aumente más lentamente. Y por supuesto, si tiene alguna condición de salud o toma medicamentos, consulte con su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar suplementos de cobre, especialmente en dosis más altas. Aquí está su plan de acción. Primero evalúe su riesgo de deficiencia de cobre. Come hígado, mariscos u otros alimentos ricos en cobre con regularidad. Está tomando altas dosis de zinc, hierro o vitamina C que podrían estar agotando el cobre. ¿Tiene alguno de los factores de riesgo que mencioné? Segundo, considere probar una faja o parche de cobre para un alivio inmediato, mientras trabaja en la deficiencia subyacente. Tercero, aumente los alimentos ricos en cobre en su dieta. Cuarto, considere la suplementación con cobre, comenzando con 2 miligramos y aumentando hasta 20 miligramos durante un mes, como describí. Quinto, continúe haciendo sus estiramientos para la ciática, mientras aborda el componente nutricional. Y sexto, dele tiempo. La reconstrucción del colágeno y la reparación de los nervios no ocurren de la noche a la mañana. Necesita al menos varias semanas o algunos meses para ver todos los beneficios. Si encuentra útil esta información, por favor dele me gusta a este video y compártalo con personas mayores de 60 años que estén lidiando con la ciática. Suscríbase al canal de salud para recibir más consejos de salud basados en evidencia científica diseñados específicamente para personas mayores de 60 años. ¿Ha probado usar cobre para la ciática o el dolor de los nervios? Por favor, deje un comentario a continuación. Los leemos todos y nos encantaría conocer sus experiencias. Hasta la próxima, manténgase activo, manténgase informado y recuerde que su salud es su mayor riqueza. El canal de salud se despide. A veces la respuesta al dolor crónico no es otro estiramiento ni otra pastilla. A veces es un simple nutriente que a su cuerpo le ha estado faltando todo este tiempo. Descargo de responsabilidad. Este video tiene fines educativos únicamente y no constituye un consejo médico. Siempre consulte a su profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen de suplementos, especialmente en dosis altas. Y si tiene una ciática grave o que empeora, busque una evaluación médica para descartar afecciones médicas graves.